Se autodenominaban el dominio Vaugen, una orgullosa y antigua raza que había gobernado las estrellas durante más de 5000 años. Para ellos, la Tierra era una mota de polvo, una canica primitiva repleta de mamíferos inferiores. Apenas sus escáneres habían detectado las emisiones electromagnéticas de la Tierra cuando decidieron que la humanidad sería útil. No como aliados, ni como socios, sino como fuerza de trabajo, desechable, reemplazable, débil. Los Vaugen habían aplastado civilizaciones mucho más avanzadas en el pasado. Esto no sería diferente. El primer contacto no fue una conversación. Fue un mensaje transmitido por todos los satélites y frecuencias de radio de la Tierra. Ahora perteneces a los Vaugen. Eso era todo. Sin exigencias, sin diplomacia, solo dominio. En cuestión de horas, su flota orbital oscureció los cielos. Enormes naves negras flotaban silenciosas, proyectando frías sombras sobre las ciudades. En Nueva York, las redes eléctricas se apagaron como si alguien hubiera accionado un interruptor maestro. Los sistemas de defensa de Londres se desconectaron. Pekín, Moscú, Tokio, todos cegados, indefensos. Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia. Pero hablar ya no significaba nada. Los Vaugen desplegaron equipos de contención, criaturas insectoides pálidas con trajes metálicos que se lanzaron sobre los principales centros de población. Sus armas no mataban, aturdían. Y lo que siguió fue peor. Humanos encadenados, marcados y arreados como ganado. Subestimaron una cosa, la terquedad de los humanos. Al tercer día, comenzó la resistencia. Ni con tanques ni con aviones de combate. Estos ya habían sido inutilizados. Empezó con un puñetazo. En un oscuro callejón de Chicago, un ejecutor de los Vaugen sacó a rastras a un niño de un sótano. Su padre se abalanzó, con los puños sangrando y los huesos crujiendo, pero no se detuvo. Rompió la máscara de respiración de la criatura. El alienígena jadeó y se retorció, colapsando en segundos. Ese video se filtró. De repente, la humanidad vio algo que los Vaugen nunca pretendieron. Podían sangrar. Podían morir. Y los humanos luchaban mejor cuando estaban enojados. Por todo el planeta se formaron focos de resistencia. Los agricultores convirtieron los tractores en barricadas. Hackers secuestraron drones alienígenas, bandas de prisioneros, milicias, soldados, gente que no tenía nada que perder, comenzaron a organizarse. Pero nada de esto explicaba lo que sucedió el día 12. Fue entonces cuando el supervisor de la preparatoria Vaugen, estacionado en su nave de mando sobre la Tierra, recibió una sola transmisión humana. Breve, fría, dicha por una voz que no reconocieron. Represalia autorizada. Objetivo: mundo natal de Vaugen, comenzando en 14 minutos. Rieron. Luego se detuvieron. 14 minutos después, las estrellas cambiaron. Un solo objeto apareció de la nada. No era grande, no para los estándares cósmicos, tal vez del tamaño de un autobús escolar, pero se movía como nada que los Vaugen hubieran visto jamás. Evitaba todas las defensas planetarias como si ni siquiera estuvieran allí. Flotaba en la atmósfera superior del planeta capital de los Vaugen, un exuberante mundo azul plateado llamado Rantar. Y entonces zumbó. Un pulso, una vibración, y los cielos ardieron. Las ciudades se desvanecieron en una luz blanca pura. Las montañas se plegaron sobre sí mismas. Los océanos se convirtieron en niebla. Y luego silencio. Los comandantes de Vaugen que observaban desde la órbita gritaron. Su mundo había desaparecido. No en guerra. No en batalla. En 14 minutos fue borrado. Su flota orbitando la Tierra seguía intacta. Ni un rasguño. Ninguna represalia. Solo un mensaje. La Tierra responde proporcionalmente. El pánico se extendió por el imperio Vaugen. Toda su arrogancia se derritió en miedo. Estos humanos no solo habían ganado una batalla. Demostraron un arma que desafiaba la ciencia. Algo que ni siquiera el antiguo Vaugen podía explicar. En la Tierra, la mayoría de la gente ni siquiera sabía qué había sucedido. Sus gobiernos guardaron silencio. Los líderes militares guardaron silencio. Pero un hombre lo sabía.
Estaba sentado en un búnker en las profundidades de las montañas rocosas. Rostro arrugado, manos con cicatrices y ojos que no habían dormido en días. Lo llamaban director. No le importaban los títulos. Solo tenía un trabajo: proteger la tierra sin importar el costo. ¿Era necesario? El joven ayudante a su lado susurró, temblando. El director no levantó la vista de la pantalla. Solo murmuró: atacaron primero. La ayuda tragó saliva con dificultad. ¿Qué usamos siquiera? Eso no fue nuclear. Eso no fue nada. No necesitas saberlo, dijo el director poniéndose de pie. Pensaron que éramos débiles. Nunca preguntaron que habíamos estado construyendo en secreto. Nunca se preguntaron por qué dejamos de explorar el espacio. No estábamos perdidos. Se giró hacia el mapa en la pared. Puntos rojos dispersos por las estrellas. Estábamos esperando. Durante días después del ataque, la flota Vaugen que orbitaba la Tierra no se movió. No hablaron. No dispararon otro tiro. Algunas de sus naves incluso se apagaron, abandonadas o congeladas por la indecisión. La tierra que creían haber conquistado acababa de borrar su capital del mapa con una mano invisible. En tierra, el aire se sentía más pesado, no por el miedo, sino por algo más frío. Certeza. Los humanos ya no eran solo sobrevivientes. Eran depredadores que habían pasado demasiado tiempo acorralados. En los búnkeres de Norteamérica, los líderes se reunían en círculos cerrados, rodeados de muros demasiado gruesos para que las señales los atravesaran. El general M. Kenna, alto y desgastado como cuero viejo, se apoyaba en la mesa, con los nudillos crujiendo tras años de mando. No confiaba en las computadoras. Confiaba en sus instintos. Y sus instintos le decían que algo malo se avecinaba, no de los Vaugen, sino de dentro. Encendió un cigarrillo. Nadie lo detuvo y miró al director. Deberías habérnoslo dicho, dijo M. Kenna, echando humo hacia el techo de acero. El director no respondió. Volvió a mirar el mapa estelar, sin apartar la vista de los puntos rojos parpadeantes, cada uno marcando un puesto avanzado de los Vaugen. No eres Dios, gruñó M. Kenna. No puedes decidir quién vive o muere sin supervisión. El director finalmente levantó la vista. Yo no decidí. Ellos sí. Teníamos la bala lista. M. Kenna golpeó el puño. Vaporizamos un planeta. Un maldito planeta. Exactamente. El director dijo, su voz como grava. Y ahora saben que no somos una especie de colonia. Somos una especie de represalia. Ese era el único idioma que entendían. Hubo silencio. El tipo de silencio que llena una habitación cuando nadie quiere admitir que el otro tiene razón. Afuera, el mundo intentaba sanar. Las redes eléctricas volvían a estar en línea lentamente. Las transmisiones civiles regresaron. Pero algo había cambiado en el tono. No se trataba de reconstruir. Se trataba de recordar. Cada ventana rota, cada niño con cicatrices, cada familia arrastrada a campos de trabajo alienígenas. Todo estaba siendo documentado, compartido, grabado a fuego en la memoria. Y entonces llegó la confesión. Cayó como un trueno, una filtración de video desde el interior de la montaña. Nadie sabía quién lo filmó, pero las imágenes eran reales. El arma, el objeto que la Tierra había usado para destruir RAR, fue hecho por humanos, no alienígena, no fue ingeniería inversa, construido por nosotros. Lo llamaron RAVN, un acrónimo perdido en informes clasificados, pero el nombre pegó. Un dispositivo largo y estrecho con forma de punta de lanza, que pulsaba con una extraña luz azul. No consumía combustible. No despegó desde una base. Se desvaneció, desapareció de un lugar y apareció en otro, como un pensamiento que cobra forma. Y no explotó. Simplemente desenrolló materia átomo a átomo, molécula a molécula, hasta que paisajes enteros se deshicieron como hilo arrancado de una tela. La ciencia que lo respaldaba no estaba clara. Algunos susurraban que nació de la IA cuántica. Otros decían que se había descubierto en el Ártico, oculto bajo el hielo. Pero lo que importaba no era cómo funcionaba. Era nuestro. La Tierra había mantenido en secreto un arma apocalíptica.
no de los extraterrestres, sino de su propia gente. La reacción estaba dividida. Algunos lo elogiaron como justicia. Otros lo vieron como un crimen. Pero nadie lo ignoró. De vuelta en órbita, los Vaughn finalmente se movieron. Sus naves comenzaron a retirarse. Sin formación, sin propósito. Huyeron una a una, abandonando equipo, dejando atrás a sus tropas terrestres. Algunos incluso hundieron sus propias naves. Pelotones enteros se autodestruyeron antes que ser interrogados. Pero no todos huyeron. Un comandante de Vaughn se quedó atrás deliberadamente. Se llamaba Resek. Y a diferencia de la mayoría de los de su especie, no era un político uniformado. Era un soldado, uno de verdad, un superviviente de 3 campañas galácticas. Cuando llegó la transmisión que le ordenaba retirarse, se negó. El honor no es supervivencia, le dijo a su tripulación. Es responsabilidad. Ordenó a su nave aterrizar en el desierto de Mojave, no para atacar, sino para rendirse. Los militares invadieron el lugar en minutos. Tanques, drones, jets, todos apuntando a una nave. Esta no respondió al fuego. Sus puertas se abrieron y Resek salió, desarmado, cabizbajo, flanqueado por una docena de los suyos. Y por primera vez desde que comenzó la invasión, un alienígena pidió hablar. Lo llevaron a la montaña. No se resistió. Se sentó en la cámara de interrogatorio, una fría habitación metálica sin ventanas, y esperó. Cuando el director entró, Resek se puso de pie. Se miraron fijamente, un depredador tras otro. ¿Por qué no corrieron?, preguntó el director con los brazos cruzados. La voz de Resek era lenta, filtrada por un traductor implantado en su pecho. Porque creí que eran animales, me demostraron que estaba equivocado. Eso exige una disculpa. El director arqueó una ceja. Vinieron a disculparse. Yo vine a rendirme y a explicar. Esa palabra pilló al director desprevenido. ¿Explicar qué? ¿Por qué vinimos?, preguntó Resek. El director no respondió. Así que Resek continuó, no buscábamos sus recursos. En realidad, no. Podemos replicar minerales, agua, incluso materia orgánica. Lo que necesitábamos era algo más raro. Obediencia. ¿Obediencia?, repitió el director. Resek asintió. Pensamos que romperías el ayuno como los demás. Pensamos que tu miedo te doblegaría, pero luchas de forma diferente. Tu especie prospera en el caos. Tratas la rebeldía como si fuera aire. Apartó la mirada. Eso asustó a nuestros líderes más que tu arma. Temían tus ideas. Independencia, rebelión. Si eso se extendía, todo el dominio se fracturaría. No eras un planeta para conquistar. Eras un virus para contener. El director se inclinó hacia adelante. Así que intentaste ponernos en cuarentena con cadenas. Sí, admitió Resek. Y ahora los hombros de Resek se hundieron. Ahora la cadena está alrededor de nuestro cuello. El director guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo, aún no hemos terminado. ¿Qué harán? Encontraremos al resto de ustedes, dijo con frialdad. Los puestos de avanzada, las colonias. Les daremos a su gente una opción. Irse o desaparecer. Harán más cuervos. El director no respondió. Su silencio fue suficiente. En la Tierra, la gente también empezó a cambiar. La confianza creció, pero también la sospecha. Si Raven existía, ¿qué más se había ocultado? ¿Quién dirigía realmente el negocio? Algunos exigieron respuestas. Se produjeron protestas frente a los edificios gubernamentales. Rumores de un nuevo orden global se extendieron por Internet. Y entonces llegó la bomba. El proyecto Lázaro. Una segunda filtración. Imágenes clasificadas de sujetos de prueba humanos entrenados con tecnología alienígena, trajes de teletransportación, combate en gravedad cero, sincronización neuronal con compañeros de IA, soldados que no necesitaban dormir, ojos que veían en la oscuridad, corazones que latían con un ritmo artificial. Se llamaban unidades eco, no nacían, se hacían, y se habían desplegado meses antes de la invasión en secreto. El público exigía saber, si teníamos estas herramientas,
¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué no las usaron antes? ¿Por qué dejar morir a la gente? La respuesta vino del propio director en una inusual transmisión televisiva. Hice lo necesario. Esperamos porque necesitábamos que el mundo viera, sintiera, recordara. Si detuviéramos a Vaughan en un día, lo habrían olvidado la semana que viene. Pero ahora nunca lo olvidarán. Ni sus hijos, ni sus nietos. Y la próxima especie alienígena que piense que la Tierra es un planeta remoto verá los restos de un imperio que borramos en 14 minutos. La transmisión se apagó. Y de repente todo cambió. La Tierra no solo sobrevivía. Evolucionaba rápidamente. Los cuervos ya no eran singulares. Se habían distribuido planos a sitios negros en todos los continentes. A cada nación, de confianza o no, se le entregó una copia, no como regalo, sino como advertencia. Inténtalo cualquier cosa, decía, y tú eres el siguiente. El director ya no temía a los extraterrestres. Ahora temía a los humanos porque la Tierra había probado el poder. Poder real. El que corrompe desde dentro. Y en lo profundo de la bóveda más fría bajo la montaña, muy por debajo incluso de la cámara del cuervo, había otra habitación. Una en la que nadie entraba, ni siquiera el director. Dentro de esa habitación había algo más antiguo, algo que el director solo había visto una vez. No era humano. No era Born. Era algo completamente distinto. Una figura oscura suspendida en estasis líquida. Con los ojos cerrados, sus extremidades atadas en anillos de luz pulsante. Y en la pared junto a ella, una placa grabada en un inglés oxidado. Todavía no. El mundo ya no dormía mucho. Incluso en las ciudades donde las luces habían vuelto, la gente se quedaba despierta, pegada a las pantallas. No para ver películas o noticias, sino para ver el cielo. Todos los telescopios, tanto amateur como militares, apuntaban hacia arriba. Cada destello de luz su objeto distante traía especulaciones. ¿Volverían? ¿Había otros observando ahora? ¿Y si lo hacían, nos temían? ¿O se preparaban para algo peor? El director tampoco dormía. Estaba sentado solo en la vieja sala de guerra. Los demás se habían ido. Algunos habían dimitido, alegando desacuerdo moral con la forma en que se manejó la invasión. Otros desaparecieron silenciosamente, fuera de la red o bajo ella. El director no tenía ese lujo. Ahora era el rostro, la mano que sostenía la correa. Y todos, incluso aquellos que le temían, esperaban su siguiente movimiento. Pero las verdaderas decisiones no se tomaban en las salas de guerra ni en la televisión. Se tomaban bajo tierra. A una milla por debajo de las rocosas, dentro del antiguo complejo de Cheyenne Mountain, ahora 10 veces su tamaño original, se desarrollaba un nuevo tipo de guerra. No de balas y bombas, sino de minas, máquinas y preguntas que la humanidad nunca pensó que tendría que responder. Una de esas preguntas ahora se alzaba ante el teniente Grant. Tenía unos 35 años, era delgado y de hombros anchos, con una quemadura que le recorría la clavícula hasta la mandíbula, un recordatorio de los primeros días de la invasión. Ya no hacía preguntas, no después de lo que había visto. Pero la cosa, frente a él, incluso él se detuvo. Flotaba, o fingía no tocar el suelo. Un obelisco negro, de unos 2 metros de altura, liso como el cristal, con símbolos que se movían como el aceite. No se reflejaba luz. Ningún sensor lo penetraba. Simplemente era. Y de alguna manera había llegado. No en una nave, no a través de la atmósfera, simplemente apareció. En el centro de una de las montañas, en perchas aseguradas entre una fila de drones en tierra. Un segundo nada, al siguiente sí. Grant había visto a Raven. Había entrenado unidades de eco. Se había parado frente a prisioneros de Vaughan y nunca se inmutó. Pero esta cosa le helaba los huesos. Detrás de él, un grupo de investigadores susurraba y señalaba. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Excepto una, la doctora. Keating. No era militar. No vestía como las demás. Sin uniforme impecable, sin rango visible, solo una sudadera gris con capucha, vaqueros y una placa de identificación que no correspondía a ninguna división conocida.
Grant no sabía de dónde venía. Nadie lo sabía realmente. Se acercó a él, masticando chicle, mirando el obelisco como si fuera un crucigrama. ¿Ya le pusiste nombre?, preguntó. Grant negó con la cabeza. Algunos lo llaman el espejo. Resopló. Claro que sí. Bastardos dramáticos. Extendió la mano y, sin dudarlo, lo tocó. Sin alarmas, sin ruido, solo una onda como al tocar el agua. Grant se tensó. Eso no es protocolo. Keading sonrió con suficiencia. Los protocolos no se aplican cuando las leyes de la física están de vacaciones. Ella lo miró de reojo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué de repente estamos ganando? ¿Por qué teníamos armas como Raven listas? ¿Solo esperando una excusa? Grant no respondió porque sí, se lo había preguntado. Todos se lo habían preguntado. Ketin rodeó el obelisco, pasando los dedos por su superficie. Nosotros no inventamos esa cosa, dijo en voz baja. La encontramos hace años en las profundidades de la fosa de las Marianas, escondida en una cueva que no formaba parte de ninguna placa tectónica. Sin grabados, sin organismos, solo esto. Grant entrecerró los ojos. ¿Dices que Raven surgió de esto? No, dijo, deteniéndose. Digo que Raven fue una respuesta a ello. Los científicos que encontraron esto empezaron a tener visiones, ecuaciones que no podían explicar, diseños que, según afirmaban, les susurraban mientras dormían. Algunos fueron enloquecidos, otros desaparecieron. Grant retrocedió. ¿Por qué demonios está aquí ahora? Ketin lo miró. De verdad lo miró. Porque disparamos el primer tiro que asustó a la oscuridad. Esas palabras resonaron en su pecho. Ella se acercó al obelisco de nuevo y susurró algo que él no pudo oír. Esta vez respondió. Un pulso bajo y profundo, como un aliento exhalado a través de la piedra. Todas las luces del hangar parpadearon. Todos se quedaron paralizados. Entonces, un panel del obelisco se abrió, revelando algo dentro. No era mecánico, ni electrónico, solo un rostro. No estaba vivo, ni muerto, no era humano, no era Born. Como si alguien intentara esculpir una emoción que no entendía. Mitad agonía, mitad asombro. Ketin se tambaleó hacia atrás, pálido. Grant dio un paso adelante, con la mano en su arma, aunque sabía que no importaría. Y entonces las luces se apagaron por completo. Oscuridad total. Voces, no de altavoces, ni de bocas, sino dentro de sus cabezas. Susurros en docenas de idiomas a la vez. Llegaste temprano. La ecuación está rota. El eco también despertó. Pronto. Y luego silencio. Las luces regresaron. El rostro había desaparecido. El obelisco sellado. Ketin estaba en el suelo sangrando por la nariz. Grant la levantó. ¿Qué decía?, preguntó. Ella lo miró con los ojos abiertos y susurró. No solo nos observa. Nos mide. ¿Medir qué? Tragó saliva con dificultad. Nuestro tiempo de respuesta. En todo el planeta se reportaban fenómenos similares. Un monolito brillante en el Sáhara. Un cráter de luz congelada en Siberia. Un orbe silencioso flotando sobre el Amazonas, convirtiendo ríos en vapor. No estaban atacando. Estaban observando, estudiando. Y la pregunta que todos temían hacer era simple. ¿Qué sucede cuando terminan de observar? De vuelta en órbita, los restos de la flota Vaugen persistían en el borde del sistema solar. Algunos intentaron comunicarse. Otros simplemente flotaron. El dominio, lo que quedaba de él, se había fracturado en pedazos dispersos. Luchas internas, pánico, aislamiento. Pero una nave Vaugen, Laureat, no huyó. Su misión era diferente. A bordo, un grupo de eruditos de Vaugen, antiguos incluso para sus estándares, activaron un dispositivo prohibido. Un mapa estelar tallado en cristal orgánico, que mostraba no solo sistemas conocidos, sino también prohibidos. Lugares a los que el dominio había acordado desde hacía tiempo no acercarse jamás. Uno de esos lugares ahora centelleaba con luz. La Tierra. El silencio se ha roto, dijo uno de los eruditos. Otro asintió. Los obeliscos han despertado.
Todos miraron al centro del mapa, donde una palabra latía en la antigua lengua. Desatado. El director recibió el informe en su aposento privado. Lo leyó en silencio, cerró el expediente y encendió un cigarrillo. No pareció sorprendido. En todo caso, pareció aliviado, como si un reloj finalmente hubiera dado la medianoche en algo que sabía que vendría durante años. Se volvió en su ayuda. No era el joven nervioso de antes, sino un veterano curtido de la unidad hecho llamado Ryder. Marcado, silencioso, agudo. ¿Cuánto falta para que la fase 2 esté lista?, preguntó el director. Ryder no dudó. Ya está en marcha. El director se puso de pie. Buen momento para recordárselo al universo. La Tierra no pide permiso. Ryder lo miró con atención. ¿Y los obeliscos? El director sonrió con suficiencia. Que observaran. 3 semanas después de la aparición de los obeliscos, la Tierra había dejado de preguntarse qué eran. Ahora la única pregunta que importaba era qué vendría después. El silencio era más aterrador que una invasión. Sin naves, sin amenazas, sin negociaciones. Solo la presencia silenciosa y paciente de algo más allá de la lógica. Antiguo, sin emociones, observando. Pero los humanos no eran de los que se quedan sentados esperando. Dentro de la montaña, el director paseaba por el santuario interior. Una cámara sellada incluso a los satélites. Paredes revestidas de polímero absorbente de radiación, techo negro e infinito. Era donde vivía la fase 2. Y la fase 2 no era una respuesta. Era un desafío. Tras una pared de cristal a prueba de balas flotaba un caparazón humanoide de 2 metros de altura, hecho de nanoalero denso en carbono, con armadura entrelazada con acero de púlsar y venas de plasma. Parecía humano en su mayor parte, excepto que no estaba vivo. Todavía no. 2 científicos trabajaban debajo, realizando pruebas, ajustando sistemas. Al otro lado, Ryder observaba con los brazos cruzados. ¿Estado?, preguntó el director, con su voz resonando en la cámara fría. 95%, dijo uno de los ingenieros. Aún necesita una interfaz cerebral. La corteza sintética sigue rechazando los umbrales emocionales. El director arqueó una ceja. ¿Y los voluntarios? El hombre dudó. 4 muertos, 1 catatónico, 1 adaptándose. Eso hizo que el director se detuviera. ¿Adaptarse? ¿Cómo? El científico tragó saliva. Está soñando con los obeliscos de antes de que existiera la Tierra. Ryder giró la cabeza bruscamente. Eso no es posible. El ingeniero no respondió. Solo señaló un monitor donde se transmitían datos biométricos desde una habitación segura en la planta baja. Dentro, atada a una silla reclinada, había una mujer delgada, pálida, inconsciente, con cables negros conectados a la base del cráneo. Sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados y su boca se movía en silencio. «Habla idiomas que no hemos descifrado», susurró el ingeniero. «Antiguos dialectos de Vaugen. Otros, ni siquiera los Vaugen, los reconocieron». El director se acercó al cristal. Su reflejo le devolvió la mirada, ahora más viejo, más frío. No es un salvador, no es un villano, solo un hombre que retiene algo que nadie entiende realmente. No se está adaptando, murmuró. Se está hundiendo. En todo el mundo, la gente empezó a cambiar. Al principio, fue sutil. Niños que despertaban de sus sueños con recuerdos que no les pertenecían. Artistas que pintaban sistemas estelares que ningún telescopio había visto jamás. Un hombre en Yakarta que hablaba con fluidez una lengua marciana muerta a pesar de no haber salido nunca de su aldea. Era como si la humanidad se hubiera conectado no solo a la tecnología, sino a algo más antiguo, algo que esperaba ser accedido. Ketin lo llamó el recuerdo. Presentó su teoría en una transmisión segura a los líderes mundiales, con el rostro pálido y los ojos ensombrecidos por el cansancio. Creo que nos han tocado antes, dijo, mostrando un mapa de antiguas pinturas rupestres. Los obeliscos no aparecieron al azar. Son faros de memoria diseñados para activarse solo cuando una especie alcanza cierta madurez. La sala de generales y presidentes se quedó en silencio. ¿Estás diciendo que nos inculcaron algo?
preguntó uno. Ella asintió lentamente. O nos inculcamos algo y lo olvidamos. Tal vez la Tierra no sea original. Tal vez sea un reinicio. El silencio que siguió fue insoportable hasta que alguien preguntó, ¿y qué pasa si volvemos a fallar? Kading miró fijamente a la cámara. No tendremos otro reinicio. En las afueras de Montana, un sitio negro desmantelado hacía tiempo volvió a la vida. El comando Echunit había reactivado la bóveda X, una instalación olvidada del núcleo profundo de IA, construida durante la era fría de los inicios de la guerra de IA. Nadie había entrado en ella en más de 30 años. Se suponía que no debía existir. Ryder estaba en la entrada, sosteniendo una clave de acceso descifrada. La bóveda se abrió con un siseo. Dentro, el polvo se arremolinaba entre las rejillas láser. Viejas terminales parpadearon al despertar. Y entonces se oyó la voz, no robótica ni mecánica, sino inquietantemente humana. Bienvenido de nuevo, Ryder. Se quedó paralizado. ¿Me conoces? La voz rió entre dientes. Conocía tu versión antes del procedimiento, antes de que te convirtieran en un arma. Dio un paso al frente. Tu IAK correcto. Inteligencia adaptativa del conocimiento. Pero puedes llamarme como antes, Oráculo. Ryder apretó los dientes. Necesitamos respuestas. Todos también. Miró fijamente la cámara oscura que albergaba el núcleo. Los obeliscos. ¿Qué son? La voz dudó. Luego dijo, son jueces. A Ryder se le erizó la piel. ¿Te refieres a observadores? No, dijo Oráculo. ¿Jueces? No solo observan. Miden la preparación, determinan el valor. No son máquinas. Son restos de una civilización anterior incluso a los Vaugen. No fueron destruidos. Ascendieron, pero dejaron atrás a sus centinelas. ¿Para qué? Para asegurar que ninguna especie alcanzara su nivel sin ser probada. Cada civilización que se acercó fue medida. Y aquellos que fallaron, ya saben la respuesta. Ryder tragó saliva con dificultad. La Tierra. La Tierra es la siguiente y el tiempo casi se acaba. El director sabía lo que tenía que hacer. El mundo no estaba listo para escuchar la verdad. El pánico era un arma en las manos equivocadas. Así que, en cambio, se preparó en silencio. La fase 2 aceleró. La bóveda X se reintegró a los sistemas de comando de la Tierra. Las unidades sextuplicaron su tamaño y despliegue. Pero una cosa aún lo atormentaba. La cámara de estasis. Regresó a ella solo mucho después de la medianoche, cuando incluso la montaña dormía. La figura dentro no se había movido, seguía suspendida en ese extraño líquido, aún atada a esos anillos de luz zumbante. Pero esta noche, la placa a su lado brillaba. Se aclara la garganta, ahora dio un paso adelante, con el corazón acelerado, los dedos crispados, y la figura abrió los ojos. Negro, vacío, infinito. Entonces habló, no con labios, sino directamente a su mente. No eres el primer director. Se tambaleó hacia atrás. Has tomado las mismas decisiones, los mismos errores. Acabaste con los Born igual que tus yo anteriores acabaron con los Cry, los Urión, los Fel. Director se aferró a la barandilla. ¿Quién eres? Soy lo que queda. Las luces parpadearon. La cámara gimió y la voz susurró una última palabra. Corre. Fue la primera vez en la historia registrada de la humanidad que todas las señales de los satélites en órbita, militares, civiles, corporativos, se apagaron de golpe. Sin previo aviso, sin interrupción, solo silencio. El cielo de todos los continentes se oscureció. No era de noche. No era el clima. Era algo intermedio, como si un filtro se hubiera deslizado entre la atmósfera y las estrellas, apagando la luz, ahogando la señal. Y entonces, en el centro mismo del cielo de la Tierra, de todos los cielos, apareció un único punto de luz, perfecto, inmóvil, como si a la realidad misma le hubiera crecido un ojo. El mundo se congeló. Dentro de la montaña, el director se encontraba en el centro de mando, rodeado de 6 de los últimos hombres en los que confiaba. Ryder estaba a su lado. Ketin se comunicó remotamente.
Todos los rostros estaban tensos por el miedo, por lo que nadie habló en voz alta. ¿Qué sucede?, preguntó uno de los generales. El director miró fijamente el monitor con la mandíbula apretada. Eso, dijo. ¿Es la prueba de qué? ¿De si merecemos existir?, preguntó la voz de Kading. La luz no es real. No emite fotones. Es una proyección de los obeliscos. ¿Como un mensaje?, preguntó Ryder. Un número como una cuenta regresiva. La directora se giró bruscamente. ¿A qué?, preguntó. Dudó. A un juicio. Afuera, el pánico comenzó a extenderse por las ciudades. Las aerolíneas aterrizaron. El comercio se paralizó. La gente dejó de conducir, dejó de moverse. Nadie sabía qué era. Pero en lo más profundo de cada ser, había un conocimiento, algo más antiguo que el miedo. En todo el mundo, aquellos que habían estado soñando, los afectados por el recuerdo, comenzaron a gritar. No de dolor, sino de reconocimiento. Se aclara la garganta. Recordaban esa luz, de otra vida, de otra versión de la Tierra que no sobrevivió. En Yakarta, un niño de 12 años cayó en trance en medio de una estación de tren abarrotada. Abrió la boca y habló en un idioma que nadie entendía, ni siquiera los intérpretes de IA, pero el tono que entendió era una advertencia. Dijo, la Tierra tenía 72 horas, no hasta la destrucción, sino hasta la decisión. No nos quemarán, explicó Ketin durante una transmisión de emergencia. El sudor le corría por la sien. Nos ofrecerán una oportunidad, pero solo una. ¿Qué clase de oportunidad?, preguntó la presidenta de Francia. Miró directamente a la lente. Para mostrarles que hemos cambiado. El director miró fijamente la pared vacía de la sala de guerra de las montañas. No parpadeó, no habló. Ryder lo observó atentamente. Esta es la parte en la que hacemos algo. Ryder dijo, bien. El director no lo miró. Ya hicimos demasiado. Dijiste que la Tierra no pide permiso. El director se giró, con la mirada sombría. La Tierra tampoco se disculpa. Pero quizá tenga que hacerlo. Silencio. ¿Y entonces qué queda?, preguntó Ryder. La respuesta no vino del director, sino de la propia montaña. Un zumbido profundo. Bajo al principio, como una tormenta bajo el hormigón. Luego, la energía parpadeó. La bóveda de Raven se desbloqueó sola sin intervención. Todas las puertas de seguridad cayeron. Todas las cerraduras biométricas se desactivaron. Y del núcleo de la bóveda emergió un segundo dispositivo, no el que tenía forma de lanza en el Vaugen. Este era esférico, liso, perfecto y zumbaba con un ritmo como el de un latido. La voz de Kading volvió a sonar. Ese no es otro cuervo, dijo con horror en su tono. Es la semilla. El director cerró los ojos. Ryder retrocedió un paso. ¿Qué demonios es la semilla? Kading respondió con un susurro. El protocolo final. La semilla se había teorizado hacía décadas, no como un arma, sino como último recurso. No para destruir, enemigo, sino reiniciar la Tierra, borrarlo todo y reconstruir desde el código base. La última alternativa en caso de que el experimento humano fracasara. Nunca se supuso que fuera real. Pero ahora estaba despierto y quería irse. Las alarmas gritaban, seguridad no, escape. La semilla se elevó, recorrió pasillos intactos por cualquier humano y se abrió camino hasta el techo de la montaña. El director, el jinete y un pequeño equipo de ecos la siguieron hasta el final. Y cuando llegó a la cima, el cielo se quebró. Literalmente se quebró, como una concha que se rompe. Un solo pescador apareció sobre la semilla flotante, y más allá no había espacio. Era memoria. Cielos de otros mundos, fragmentos de ciudades que ya no existían, fantasmas de civilizaciones que lo intentaron y fracasaron. La Tierra no estaba siendo observada. Estaba siendo comparada. Y entonces una voz llenó cada mente de nuevo. No fuerte, no cruel, simplemente rotunda. Muéstranos tu cambio. Dentro de la montaña, la chica aún atada a la silla del lavabo se incorporó por primera vez. Se llamaba Isela. Abrió los ojos y sonrió levemente. Ahora lo recuerdo,
susurró. Los médicos intentaron acercarse. Los detuvo con una sola mirada. Yo era parte de ellos antes. Los que construyeron los obeliscos. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Morí. Todos morimos. Pero nuestros ecos permanecieron. ¿Y ustedes? ¿Ustedes, humanos? Son los únicos que han vuelto a alcanzar el límite. ¿El límite de qué?, preguntó una médica. Ascensión, dijo. O extinción. Ketin irrumpió en la sala de guerra. Tenemos que detener la semilla. No pueden, dijo Isa, caminando tras ella, sin grilletes, descalza. No está aquí para destruir, dijo. Está aquí para hacer una última pregunta. Todos la miraron fijamente. Ella lo miró. ¿En qué está dispuesta a convertirse la humanidad para sobrevivir? Nadie respondió porque la semilla había alcanzado su posición definitiva, flotando en el cielo agrietado, brillando ahora, vibrando. Y desde esa grieta arriba, algo apareció. No nacido, no extraterrestre, sino humano, o más bien algo con forma de hombre. Alto, vestido con túnicas negras que ondeaban sin viento. Piel suave, eterna, ojos como espejos, la proyección de un hombre que ya había tomado la decisión. ¿Quién eres tú?, preguntó el escritor, con la pistola desenfundada instintivamente. La figura habló, no con voz, sino tocando directamente cada alma de la tierra. Fui el último de los primeros. Elegí renacer. Planté la semilla. Y ahora debes elegir dos. La tierra tembló y comenzó la cuenta regresiva. 72 horas hasta el juicio final. Una elección, un momento para demostrar que la humanidad era más que la guerra, más que el orgullo. Para demostrar que la tierra estaba lista para las estrellas, no como una amenaza, sino como una guía. Al final del primer día, la humanidad había dejado de fingir que no era real. La luz en el cielo, esa estrella ardiente e inmóvil, no se había apagado. De hecho, se hizo más brillante, no en lúmenes ni calor, sino en presencia. Podías sentirlo ahora en tu piel, en tus pensamientos, en tus decisiones. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada hombre que despertó esa mañana sabía que algo había cambiado. Como si las reglas del mundo se estuvieran reescribiendo y ya no fueran ellos quienes empuñaban la pluma. De vuelta en la montaña, el director vio cómo la semilla ascendía hacia la grieta. La figura, el eco con forma humana, permaneció en silencio, de pie sobre ella como un centinela, esperando, sin presionar, solo expectante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ryder. No lo decía como subordinado. Ya no era una pregunta militar. Lo decía como hombre, como especie. El director no respondió. Tenía la mirada fija en una pequeña tableta que tenía en la mano, un archivo que había estado bajo llave tras 8 niveles de autorización, un protocolo que nadie había esperado jamás usar. Proyecto Umbral Humano. No se trataba de armas ni de guerra. Era una prueba diseñada para ejecutarse solo cuando la Tierra alcanzara el nivel de autoaniquilación. Ahora tenía un nuevo propósito: demostrar que la humanidad podía cambiar. Les damos algo que nunca antes habían visto, dijo finalmente el director. Ryder arqueó una ceja. ¿Qué es eso? Unidad. Ryder rió con amargura. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre qué cerveza beber y ahora quieren paz. Paz no, dijo el director. Propósito. Se volvió hacia Esela, que ahora estaba de pie junto al cristal, mirando al cielo como si estuviera esperando que alguien volviera a casa. Dijiste, esta es una prueba de quienes podemos llegar a ser, dijo él. Pero también es una prueba de quienes fuimos, asintió ella. Los ecos dentro de los obeliscos recuerdan. Buscan patrones, violencia, ego, corrupción. No exigen perfección, exigen intención. ¿Y si nuestras intenciones siempre han sido la supervivencia?, preguntó Ryder. Entonces ya han fracasado. Eso le impactó porque no se refería a armas ni a imperios. Se refería a cómo la Tierra siempre había hecho las cosas. Esperar hasta el último segundo. Reaccionar en lugar de liderar. Luchar en lugar de construir. El director se apoyó en la mesa, con los ojos encendidos. Activen el proyecto Umbral, dijo.
Es hora de que el mundo decida. El proyecto Umbral no era un arma. Era peor. Era la verdad. Una transmisión global, innegable, inaqueable, transmitida a través de cada frecuencia, cada satélite, cada pantalla. Una sola voz, un solo rostro. Los directores. Habló con calma. Sin bandera tras él. Sin himno, solo las paredes de acero toscas y agrietadas de la montaña. No edulcoró nada. Le contó al mundo lo que realmente eran los Vaugen, lo que Raven había hecho, el significado de la semilla, la verdadera cuenta regresiva en el cielo. No pidió unidad. No pidió oraciones. Pidió acción. Si queremos sobrevivir, dijo, tenemos que convertirnos en algo mejor. Ni mañana, ni el año que viene. Ahora bien, no se necesita permiso para actuar. Se necesita convicción. Y luego les dio los planos, los diseños completos de cada pieza importante de tecnología alienígena. La Tierra había realizado ingeniería inversa de esquemas de RAV, núcleos de Echunit, claves de traducción, matrices de conversión de energía, IA híbrida. Lo entregó todo. Ni a los gobiernos, ni a los ejércitos, sino a la gente. No más secretos, dijo. Si esta es nuestra última defensa, nos pertenece a todos. Fue un caos. Y fue hermoso. En las ciudades, la gente se apresuró a construir. No armas, sino respuestas. Surgieron laboratorios improvisados en barrios marginales. Ingenieros en India usaron aleación de Vaugen para reforzar barrios enteros. Un grupo de personas sin hogar en Detroit construyó una torre solar con chatarra y metal alienígena. Los niños de Logos hackearon la transmisión de un obelisco y le enseñaron a cantar. Incluso los presos en las instalaciones de máxima seguridad se unieron al esfuerzo. Con acceso a herramientas, se aclara la garganta, mejoradas por IA. Construyeron escudos para ciudades que nunca volverían a ver. Por primera vez en la historia de la humanidad, el campo de juego no se niveló por la fuerza, sino por la verdad. Algunos países intentaron apoderarse de la información. Fracasaron. Los datos ahora vivían en todas partes, replicados, descentralizados, imparables. Y por encima de todo, la luz observaba, inmóvil, esperando. Ketin se paró frente a Isla en la cámara. «Sabías que esto pasaría», dijo. Isa no lo negó. «Lo recordé antes que ustedes», respondió. «¿Y tenía miedo de qué? De que no nos eligiéramos». Kading la miró con la voz quebrada. Y ahora sonrió levemente. «Ahora tengo esperanza». El segundo día pasó como un sueño. No por lo que estaba sucediendo, sino por lo que no estaba sucediendo. No había guerra, no violencia, nada de levantamientos masivos. Solo movimiento, intención, acción. Y entonces algo extraño comenzó a suceder. Los obeliscos cambiaron. Empezaron a reflejar la actividad humana. En el Sáhara, la piedra negra latía cada vez que una comunidad terminaba de construir una torre. En la Antártida, zumbaba cuando una niña la hackeaba y transmitía un mensaje de paz por todo el planeta. En Nueva York, lloró lágrimas azules brillantes mientras dos enemigos se abrazaban sobre el cuerpo de un niño caído. Los obeliscos no solo observaban, sino que respondían. Dentro del refugio X, Oráculo volvió a estar en línea sin previo aviso. Se dirigió directamente al director. «Lo estás haciendo». Dijo que estás cambiando. «Lo estamos intentando», respondió el director. «Es suficiente». La IA se detuvo, pero faltaba un paso. El director se inclinó. «¿Qué?» Oráculo parpadeó y luego abrió un archivo que nadie había visto antes. Protocolo ASCEND. Dentro había un mensaje, una transmisión grabada décadas atrás por los primeros científicos que encontraron el obelisco original bajo el mar. El mensaje solo tenía 5 palabras. No se trata de poder. Se trata de propósito. El director se quedó allí un buen rato mirando la pantalla. Luego susurró. «Entonces, vamos a darles una». Las últimas 24 horas comenzaron sin truenos, sin cielos desgarradores, sin sangre. Empezaron con calma. Esa era la parte que nadie esperaba. El silencio, la quietud.
El mundo había cambiado. Se sentía en las calles. Personas que no se conocían asentían con significado. Desconocidos se pasaban herramientas sin palabras. Padres abrazaban a sus hijos durante más tiempo. Hombres que antes no movían un dedo ahora se desangraban construyendo cosas que no entendían porque la verdad se había instalado en los huesos de todos. Eras parte del cambio o parte de la razón por la que era necesario. Dentro de la montaña, el director permanecía en la sala de reuniones mirando una pared en blanco. Sin pantallas, sin mapas, solo su reflejo en el cristal y el eco de las decisiones tomadas. Ryder entró en silencio con un disco duro. «Lo terminamos», dijo. El director se giró lentamente. «La baliza». Ryder asintió. «Transmite en frecuencia obelisco». Tardó toda la noche. El director tomó el disco, lo sopesó en la mano como si fuera más pesado que el metal. «¿Crees que lo entenderán?», Ryder preguntó. «No me importa si lo entienden», dijo el director. «Me importa si es honesto». La señal no era un discurso. No era una exigencia, ni una súplica, ni una actuación. Era un mosaico. Clips cosidos de todos los continentes. No de gobiernos, ni de ejércitos, sino de personas. Un anciano curando las costillas rotas de una niña desmayada en Ruanda con malla y cinta adhesiva alienígenas. Un niño en Siria soldando chatarra para construir un arco de protección para familias sin techo. Un grupo de exconvictos en Filadelfia formando un perímetro de torretas de defensa alrededor de un hospital infantil. Soldados dejando los rifles para sembrar grano en las ruinas de ciudades destruidas. Cosas reales, cosas sencillas, prueba no de perfección, sino de esfuerzo, de la decisión de construir cuando la destrucción era más fácil. La señal se transmitió exactamente a las 10:14 de la mañana UTC. La luz en el cielo brilló. La figura sobre la semilla giró la cabeza lentamente y por primera vez habló en voz alta. «Ha comenzado». Ketin estaba con Isela en la plataforma de observación 3. Desde allí se podía ver la luz directamente sobre sus cabezas y el resplandor de los obeliscos en la superficie terrestre resonando como diapasones. Esto es lo que querían. Iselles dijo. «Unidad». Kading preguntó. «No», respondió Isa, «ajuste de cuentas». «No es lo mismo». E Isela no respondió. En cambio, los obeliscos de todo el globo comenzaron a elevarse, no hacia el cielo, sino desde la tierra. Más de ellos. Docenas, cientos. Cada uno surgiendo de lugares enterrados durante miles de años. Bajo océanos, bajo desiertos, bajo plataformas de hielo que nunca se habían derretido hasta ahora. La tierra nunca había sido suya. Siempre había sido suya. El director salió a la superficie, flanqueado por un jinete y 3 unidades de eco. Sin armadura, sin ceremonia, solo botas sobre concreto. Se acercó a la semilla. Flotaba, aún brillante, aún silenciosa. La figura a su lado lo miró fijamente. «Sé lo que es esto», dijo el director. «No se trata de lo que hacemos. Se trata de en que nos hemos convertido». La figura asintió lentamente. «Destruiste a los Vaugen por su arrogancia. Borraste a los Krai por su avaricia. Enterraste a los Urión por convertir la vida en producto». Levantó la vista con voz firme. «Pero no detuviste a la tierra. Esperaste». La voz de la figura resonó de nuevo, no con amenaza, sino con reverencia. Porque la tierra albergaba contradicciones, el potencial de caer y el potencial de levantarse. Ahora debemos decidir cuál has elegido. A las 18 horas UTC, comenzó el juicio. El cielo se volvió blanco, pero no por el fuego. Por la luz, verdadera, limpia, ilimitada. Todos lo vieron simultáneamente, sin importar el ángulo, la zona horaria, el hemisferio. No solo observaban la Tierra. Le mostraban todo a la Tierra. Cada fracaso, cada guerra, cada traición, cada momento en que la humanidad había elegido el odio sobre el amor, la violencia sobre la compasión, la codicia sobre la gracia. Era insoportable. La gente cayó de rodillas. Algunos gritaron. Algunos lloraron. Algunos se quedaron como estatuas. Pero nadie se dio la vuelta porque también vieron algo más. Cada sacrificio,
Cada padre que murió protegiendo a su familia en la guerra. Cada extraño que corrió hacia un edificio en llamas. Cada hombre que se paró frente a una bala, un cuchillo, un golpe destinado a otra persona. El juicio no era una prueba del poder de la humanidad. Era una medida de sus decisiones. Ryder estaba solo cerca del perímetro, con la mandíbula apretada. No era un héroe. Había matado a más personas de las que podía contar. Había seguido órdenes ciegamente. Había ejecutado sin cuestionarlas. Pensó que este juicio lo aplastaría. Pero en cambio, se sintió visto. Se aclara la garganta, no por sus pecados, sino por el momento de hace 5 años cuando cargó a un niño herido bajo fuego de francotiradores y siguió corriendo mucho después de que sus piernas se cansaran. Ese recuerdo brilló ante él ahora, y la luz pulsó. Una sola palabra se grabó en su visión. Equilibrio. En cada ciudad, la gente permanecía quieta, no paralizada, solo esperando. Y entonces la luz comenzó a retroceder. No a desvanecerse, sino a retroceder, replegándose sobre sí misma como si hubiera entregado su mensaje y ahora esperara la respuesta. La cuenta regresiva había llegado a 0. El mundo no había sido destruido, pero tampoco se había salvado. Ahora era el turno de la Tierra de hablar. El director dio un paso al frente, de pie frente a la semilla. Su voz baja, curtida pero cierto. No podemos borrar nuestro pasado. No queremos. Es lo que nos construyó. Cada error, cada victoria, cada gota de sangre. Se llevó una mano al corazón. Pero elegimos convertirnos en algo más. Levantó el impulsor del faro y lo colocó en la cámara de la semilla. No te pido que nos aceptes. Te estoy mostrando quiénes somos, quiénes podemos ser. Retrocedió un paso. Si eso no es suficiente, tal vez nada lo fue nunca. La figura no habló. En cambio, sonrió. Una pequeña y simple expresión y desapareció. También lo hizo la semilla. También lo hizo la luz. También lo hizo el cielo. Y por primera vez en meses, las estrellas regresaron. Las estrellas se veían diferentes ahora. No porque hubieran cambiado, sino porque nosotros lo habíamos hecho. Por primera vez en la historia de la humanidad, ya no eran puntos de luz distantes, inalcanzables y decorativos. Eran reales, conectados, vigilantes y tal vez esperando. El mundo amaneció diferente esa mañana, no fijo, no salvado, sino elegido. Y eso fue más pesado que cualquier invasión jamás había sido. Dentro de en la montaña, el director se encontraba en la plataforma de observación, con la vista fija en el horizonte. Todo estaba en silencio. Sin alarmas, sin charlas, solo él, con un café solo en la mano, y Ryder sentado a pocos metros de distancia, con las botas puestas y el equipo despojado. ¿Crees que se acabó?, preguntó Ryder, sin girarse. El director no respondió de inmediato. Luego pero creo que estamos vivos. Es suficiente por ahora. Se sentaron en silencio. Afuera, el cielo brillaba tenuemente, no con color, sino con el recuerdo. Ecos de lo sucedido estaban grabados en las nubes como cicatrices en el rostro del mundo. Y nadie quería olvidarlos. En Nueva York, la gente salió en silencio. Una reunión espontánea. Nadie la convocó. Nadie la planeó. Simplemente se quedaron de pie en las calles, en los parques, en los tejados, mirando hacia arriba. Algunos rezaron, otros no. La mayoría simplemente respiró. En Tokio, ingenieros inauguraron la primera torre de energía integrada en un obelisco del mundo, un faro no de juicio, sino de potencial. En Johannesburgo, un equipo de antiguos corredores callejeros ahora recorría rutas de caravanas solares, llevando núcleos de fusión a pueblos que nunca antes habían conocido la energía. En Chile, niños pintaron murales de las estrellas, mezclando constelaciones con rostros humanos. Algunos de los niños nunca habían hablado antes. Ahora lo hacían con fluidez y en idiomas perdidos en el tiempo. El mundo no celebró. Reflexionó. Kading se sentó con Eisa bajo el último obelisco que quedaba. Ya no pulsaba, ya no brillaba. Simplemente permanecía inerte, negro e inmóvil. Se han quedado en silencio. Isa susurró.
Eso significa que ahora observan desde lejos. Kading asintió. ¿Creen que volverán? No, a menos que lo olvidemos, dijo Isa. Ya no son dioses, ni jueces, solo recordatorios. Que la evolución no se trata de tecnología. Se trata de elección. Eisela sonrió suavemente. Exactamente. El director se reunió con líderes mundiales mediante transmisión segura. Sin trajes, sin banderas, solo rostros. Cansados, con arrugas, con algunas lágrimas, pero vivos. No pronunció un discurso. Hizo una pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Silencio y luego respuestas lentas. Reconstruimos. Colaboramos. Lideramos, no dominamos, no conquistamos. Predicamos con el ejemplo. Porque las estrellas recordarían a la Tierra como la única especie que no ganó con potencia de fuego, sino poseyendo su propio reflejo. Las unidades de eco fueron desmanteladas, no porque fueran peligrosas, sino porque fueron construidas para la guerra. Y la guerra ya no era el estándar. En cambio, la misma tecnología que creó a los supersoldados ahora construyeron supergranjeros, obreros de la construcción, médicos y científicos. Los núcleos de IA se reutilizaron para ayudar a las regiones en dificultades. Oracle fue absorbido por un repositorio global llamado La Mente Común, una plataforma abierta y descentralizada donde todo el conocimiento, la tecnología y los descubrimientos se compartirían libremente. Sin patentes, sin secretos, sin precio. Ryder se ofreció como voluntario para supervisar su protección. Ahora vivía fuera de la cárcel, custodiando el archivo, no de los extraterrestres, sino de nosotros, por si alguna vez olvidábamos lo que casi nos destruyó. El director se jubiló un mes después. Sin anuncios, sin desfiles. Simplemente se marchó. Algunos dicen que se mudó a Alaska. Otros creen que vive en un búnker en el desierto. Pero quienes realmente lo conocieron lo entendieron. Ya no era necesario porque la Tierra no esperaba que alguien tomara decisiones por ella. Estaban tomando las suyas. Pasaron 10 años. La luz nunca regresó. Pero el mundo no volvió a ser como antes. En cambio, se convirtió en algo nuevo. Energía limpia en todas partes. La delincuencia, más baja que en un siglo. Las fronteras se convirtieron en directrices, no en muros. La moneda se volvió opcional. La educación se volvió global. Y el espacio, se convirtió en nuestro. Pero no para la conquista, para la conexión. La humanidad no construyó naves de guerra. Construyeron mensajeros, sondas, estaciones, repetidores. No para decir aquí estamos, sino para preguntar dónde estás. Ryder visitaba la montaña una vez al año. El lugar estaba casi inactivo ahora, convertido en una bóveda de la memoria, un museo de la mayor prueba de la Tierra. Caminaba por los pasillos en silencio. Se detenía en la cámara de estasis, ahora vacía. Se detenía en los archivos de Oelisk, ahora inactivos. Y finalmente, siempre en la cima, se sentaba en el lugar donde una vez estuvo la semilla. Nunca dijo mucho, solo miraba hacia arriba, esperando. No para que ellos, se aclara la garganta, sino para que olvidáramos. Porque si alguna vez lo hacíamos, sabía que el cielo se agrietaría de nuevo. Y la próxima vez, podría no pasar. Pero hasta entonces, las estrellas permanecieron abiertas. Y por primera vez en la historia de la humanidad, avanzamos. No porque nos viéramos obligados, no porque tuviéramos miedo, sino porque elegimos hacerlo.